Bueno, muy buenos días, estimados amigos de Itinerario Académico. Vamos a darle inicio a unos comentarios en el día de hoy entre Genaro Mosquera y quien les habla, Juan Troconis, y nos parece que el tema fundamental tiene que estar dirigido a hacer una evaluación de la realidad política que tenemos en este momento en el país, ya en víspera de cumplirse el primer aniversario del proceso electoral del 2024, que dio como resultado el triunfo de Edmundo González Urrutia y que no fue reconocido por quienes detentan el poder. Eh, es una realidad política que no presagia soluciones adecuadas para la sociedad venezolana. Lo que vamos es camino al colapso nacional desde el punto de vista económico, financiero. Es una propuesta de carácter inviable que no presagia un futuro adecuado para la sociedad venezolana. Se mantendrá el proceso migratorio, la desarticulación de los procesos productivos en el país, en todos los rubros, en particular la crisis desde el punto de vista energético, que es la fuente fundamental de los ingresos para el país, así como de todas aquellas otras actividades fundamentales para el funcionamiento de la sociedad. Vemos cómo se ha deteriorado la situación de la educación, la situación de la salud, la situación de la producción agrícola y cómo todos estos procesos de mantenimiento de los servicios públicos cada día es más grave. Eso nos muestra un escenario futuro que hace inviable que una sociedad pueda continuar funcionando y estamos ante la urgente necesidad de que se produzca una movilización del estatus que tenemos en estos momentos. Es viable que se mantenga un proceso vía cubano o debemos de buscar nosotros cómo promover un proceso que nos permita la recuperación de los espacios de la democracia y de, de una institucionalidad que le permita al país funcionar. Eso puede producirse a través de procesos de confrontación, de conflicto, lo cual eh, civilizadamente es indeseable y deberíamos buscar nosotros cómo promover un proceso más de carácter humanitario, de carácter civilizado, en donde se produzca un entendimiento nacional en vez de un proceso de profundidad conflictiva. Este proceso no puede estar dado por una renuncia simple, por cuanto estamos conscientes de que no es fácil que quienes detentan el poder asuman una renuncia pura y simple. Y tiene que producirse a través de un proceso de acuerdo, de un pacto, y ese pacto es una capitulación. Entonces estamos nosotros identificando que se promueva un proceso de capitulación en el país como la vía adecuada para que se produzca un, un proceso de reinstitucionalización nacional y de regreso a la democracia. Ese proceso debe de permitir la realización de unas consultas y una participación de la sociedad para darle apoyo y, por supuesto, debe tener un protagonismo en aquellos que ejercen o detentan el poder en este momento, así como también de quienes son las figuras que han mm, capitalizado la voluntad o la soberanía nacional. Me refiero a María Corina Machado, al Mundo González Urrutia, a la plataforma unitaria, quienes entonces deberían de consolidar una propuesta de un pacto de capitalización del proceso político venezolano. En estos momentos creemos que es necesario darle un cuerpo doctrinario a ese proceso de capitulación y en el cual estamos desde la sociedad civil promoviendo que se construya esa propuesta.
Yo estoy haciendo aquí una especie de introducción a la existencia de esa visión y Genaro Mosquera va a hacer una exposición con relación a la configuración de una propuesta como Pacto Nacional de Capitulación para buscar una salida de carácter democrático en el país. Adelante, Genaro, entonces. Tienes el micrófono en mute, Genaro. Por favor, accionar el micrófono, Genaro. Bienvenido, Aurelio. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias. Generito, tiene el micrófono apagado, ahora sí. Ahora, Bueno, esta introducción que ha hecho Juan Troconis en el programa de Itinerario Académico, preocupado por el estatus o la situación que vivimos en Venezuela, queremos expresar alguna base conceptual que nos permita revisar de alguna manera y de forma sintética lo que está ocurriendo y cómo podemos canalizar acciones que conduzcan al gobierno de transición. No es ningún secreto que hasta ahora el régimen venezolano tiene man- o mantiene una estructura totalmente distorsionada, penetrada de una manera criminal, invadida por la corrupción y recientemente se está vinculando a los esquemas del terrorismo y el narcotráfico. Es decir, que es un sistema autoritario donde está un conjunto de personas bajo una bandera ideológica denominada socialismo del siglo XXI, que realmente está sentada en el manejo de la comunicación orientada hacia la falsa información, lo cual conduce a la mentira y obviamente con una mala gobernanza. Bueno, esta situación está provocando mucho malestar en la población y hay una resistencia oculta, muy silenciosa, pero fuerte en Venezuela. Y en ese sentido, pues estamos construyendo una narrativa popular que pasa de boca en boca y realmente la situación se nos está complicando porque el rumor crece, la desesperanza también crece y finalmente pues se está creando una problemática que no precisamente es pacífica, sino que la gente se está cansando de la hiperinflación, de una situación estructural económica dura y la invasión permanente de una comunicación eh, formidable y que ahora viene acompañada con la pretensión de repetir el fraude nuevamente el próximo 27 de julio. Metodológicamente sabemos que está preparado todo un esquema de fraudulento y lógicamente las personas ejerciendo su derecho popular y su soberanía pues define si va a asistir o no, pero todas las encuestas dicen que 8 de cada 10 personas no va a asistir a ese evento porque ya los nombres para alcaldes y todo lo que tiene que ver con la estructura institucional regional están ya asignados e incluso negociados con ese grupete que se llama los alacranes y que realmente están generando una, un desprestigio de partidos políticos tradicionales que ni siquiera tienen militancia y que se han alejado muchísimo del sentir popular. Bueno, la participación entonces en las elecciones fraudulentas ha hecho que se desconecte la gente de los planteamientos informativos que está haciendo el régimen y de los propios políticos que se prestaron a someterse a una consulta con el objetivo de aspirar a ejercer un cargo público. Bueno, la arbitrariedad del poder
se están generando muy fuertemente. La represión en Venezuela se ha incrementado, la cantidad enorme de presos políticos sin ningún tipo de consideración está creciendo y está emergiendo pues una oposición verdadera de rebeldía individual incluso. Inicialmente estaba muy dispersa, pero que está creciendo sistemáticamente y está intentando entonces deslegitimar a un régimen que francamente está actuando a la libre y que se cree ganador ya de las elecciones del 27 de julio, pero que realmente robó las elecciones del 27 de julio del año pasado y se cumple un año entonces de que fue electo por mayoría popular el el doctor González Urrutia. Y bueno, y ya vamos a cumplir un año y francamente la situación tiende a descomponerse porque ese robo descarado ha hecho que se apodere el gobierno de las instituciones que en alguna vez de la vida en Venezuela fueron democráticas y que ahora vienen complementadas con una rebeldía del gobierno tratando de enfrentar a Occidente, especialmente a lo que ellos llaman el imperio norteamericano, y han hecho una agenda de coordinación y de enlace con agendas antioccidentales con países como Cuba, Rusia, China e Irán, y se están atreviendo a retar al gobierno norteamericano con su nueva administración y bueno, y están almacenando misiles, drones y están creando una cabeza de playa en Venezuela para esos aliados que supuestamente lo están apoyando, pero que en la práctica uno está mirando que tiene sus propios problemas. El caso de Rusia con la guerra con Ucrania, los chinos están más entretenidos en desarrollar el aparato económico y enfrentar el tema arancelario, pero el suministro bélico que está mostrando Irán y la penetración que tienen ellos en Venezuela es preocupante porque Irán está sometido a una situación bélica en el Oriente Medio de mucho cuidado. De tal manera que todo se configura como una dictadura tradicional, con una ideología que pretende decir que es socialista, que está más bien dependiente de esquemas fundamentalistas y busca una extensión ilimitada del poder. Ellos pretenden quedarse eternamente por la fuerza, basando esa supuesta fuerza en la estructura militar, en los colectivos y en las guerrillas colombianas, especialmente en la FARC. Están tratando de estimular la desesperanza popular, quieren aislar a María Corina Machado a como de lugar y, y están expresando sistemáticamente una narrativa alienante. Tienen un control férreo de los medios de comunicación y han aplanado totalmente las clases sociales mediante una política salarial de hambre que está sometiendo especialmente a los académicos al hambre sistemática, a un nivel de ingresos que nunca se había visto ni siquiera en América Latina, ni en África. Estamos por debajo de prácticamente todos los países del mundo en materia de salario mínimo, con una improvisación gubernamental o de la gobernanza, una arbitrariedad judicial, porque todos los presos están sometidos a encarcelamiento sin juicio de ningún tipo, ni órdenes, ni nada, simplemente ejercen la fuerza por la fuerza y todas lo expresan con mentiras construidas a través de las redes y a través de toda una propaganda sistemática de cadenas de discursos interminables, del control de la información y el discurso antiimperialista, antioccidental, tratando de controlar a la población. Bueno, frente a todas esas cosas, la resistencia comienza a tomar forma. Los individuos o los ciudadanos venezolanos comienzan a unirse en su defensa, quieren libertad, quieren democracia y todas las carencias que está sufriendo
la población están siendo puestas de manifiesto y exigiendo pues que se vaya a un país libre y democrático, respetando las elecciones del año pasado y creando un movimiento que nos lleve a una transición adecuada para que finalmente se revisen institucionalmente todos los esquemas estratégicos e institucionales para poder entonces entrar en un proceso democrático adecuado. Bueno, el asunto está en que el gobierno no desea abandonar el poder, están intentando resolver sus propias contradicciones internas, están moviendo todos los cuadros del liderazgo ideológico socialista a su propio criterio y conveniencia. Las denuncias que se procesan de corrupción no las ignoran y con el aparato informativo pues pretenden controlar el sistema, pretenden controlar a la población y están entonces generando toda una política agresiva de permanencia en el poder y francamente se pone en la disyuntiva de cómo salir de un grupo o liderazgo asentado en un poder militar parcial y en la mentira, y financiado no solamente por los recursos del narcotráfico, ante la debilitación de los ingresos formales petroleros y de la transacción de recursos naturales que tienen dificultades por las sanciones que han sido impuestas internacionalmente y la política de aranceles que se está ejerciendo en los países occidentales. En este sentido, tiene entonces lógica que preparemos alternativas adecuadas. Y la alternativa es que este gobierno tiene que capitular, tiene que forzar su capitulación, su salida del poder. Y el llamado que ha hecho María Corina Machado hacia el sector militar para que intervenga y las fuerzas vivas de la nación se muevan, creo que son los objetivos y las metas que se van a imponer este mismo mes de julio ante los llamados que María Corina Machado, como representante de ese liderazgo y de la voluntad popular, apoyado por las declaraciones de la diáspora venezolana, que ya son millones, exigiendo a los organismos internacionales la presión debida para evitar que esta dictadura continúe machacando a la ciudadanía venezolana. Ese es el panorama, el entorno dentro del cual nos estamos moviendo y, por supuesto, queremos entonces establecer una base conceptual que nos conduzca a la creación de una especie de acuerdos, de pactos, de cartas de compromiso, parecida a la que hizo el episcopado venezolano, donde la religión católica representada por el episcopado ha expresado de viva voz buena parte de los elementos que he mencionado en esta intervención y ha exigido la salida del gobierno. Eso puede generalizarse con una acción cívica mundial donde esa carta sea asignada por toda la gente que tiene que asumir esa defensa de la democracia y presionar entonces para que se capitule el poder, para sacarlos del poder y lograr entonces estructurar unos mecanismos democráticos que nos permitan reinstitucionar a la sociedad venezolana. Responsabilidad enorme tiene el sector educativo, especialmente el sector universitario, cuyas características fundamentales autonómicas les permite emitir juicios conceptuales importantes para contribuir a esta iniciativa. Lamentablemente, el Consejo Nacional de Universidades ha venido presionando a las universidades cuyas autoridades a mi juicio, se han comportado de una manera timorata. Sin embargo, hay algunas manifestaciones internas de presión para coincidir con los planteamientos que Juan Trocones está haciendo y que yo estoy haciendo y que otras personas están manifestando a viva voz y en multitud de reportes, de ensayos, de intervenciones en foros y seminarios. Esta semana terminó el foro de globalización
y Gobernanza y Democracia y Libertad en el grupo IDEA, y las conclusiones fueron parecidas a las que estoy tratando de resumir en esta intervención de itinerario académico. No sé si Aurelio tiene eh, intención de hacer algún comentario, Aurelio. Sí, 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 claro, si me das la palabra. Adelante. Bueno, he escuchado ambos planteamientos. Voy a intentar no repetir lo que se ha dicho, pero no hay duda alguna de que Maduro cuenta y su régimen con un apoyo internacional fuerte de los países y de las sociedades que quieren destruir al occidente. Y cuando se habla de destruir el occidente, se habla de quebrar a Europa, como en efecto aparentemente está sucediendo en algunos países, como el caso de España, y como el caso de Venezuela. Venezuela forma parte de los BRICS. Venezuela está inserta en esa esfera del mundo que atenta contra el hemisferio occidental. Y esa es una de las razones por la cual Maduro tiene relativa fortaleza. Y hay una estrategia determinada para que ello sea así. Y esta situación se ve de algún modo favorecida por la reacción de la población venezolana de sus contradicciones. Parece mentira, pero la gran líder nacional, la estrategia es que pierda espacio, de que pierda mensaje y de que se diluya en el tiempo su liderazgo. Y en eso contribuyen factores internos del país que conjuntamente con la acción del gobierno intentan hacer eso con la promesa de que ellos puedan tener algún rol estelar. Y no solamente son los alacranes, son otras. Es algo más extenso que los alacranes. Y eso es muy grave porque ese fraccionamiento de los venezolanos ante el exterior y sobre todo ante los organismos internacionales, etcétera, los coloca a ellos en una circunstancia muy difícil para actuar. Y ese es el objetivo del otro hemisferio, de los Irán, China, Rusia, entre otros. Apoyado pues por una necesidad histórica que tienen esos países de ocupar y liderar el mundo basado en que son sociedades milenarias, culturas milenarias, etc. Desde luego que en los propios Estados Unidos hay algunas contradicciones con relación a Venezuela. A pesar de que el secretario de Estado, Marco Rubio, mantiene una política muy clara contra Venezuela, se, se filtran que existen intereses, un lobby que está permanentemente actuando en Washington, pagado por el gobierno y por algunas empresas petroleras, de que se llegue a un acuerdo operacional con el gobierno de Venezuela, permitiendo que se reactualicen las licencias de petróleo. Esas fuerzas están actuando. Sin embargo, hasta ahora no han sido exitosas, pero están allí. Eso es a mí lo que más me preocupa de todo, y es que nosotros estamos pensando que podemos hacer un cambio de régimen vía una solución pacífica. Y yo la solución pacífica la veo cada vez más lejos. Muy lejos. La única forma que yo pienso de que el régimen salga es por una salida no pacífica.
eso de acuerdo y capitular. Maduro jamás capitulará. Olvídense de eso. Menos con el respaldo de Irán y toda esta gente. Maduro no va a capitular. A Maduro hay que sacarlo. Y la gran debilidad nuestra es que, al contrario de lo que fue Polonia y lo que sucedió en la Unión Soviética, de que la población se movió de verdad y se movió de verdad a fondo y logró producir un fraccionamiento real del régimen, una inmensa ingobernabilidad, que es lo que se pretende. Mientras eso no suceda en Venezuela, no habrá cambio. Genaro acaba de decir que la población se está empezando a mover, cosa que es satisfactoria, pero eso tiene que ser un movimiento nacional dirigido y, por supuesto, no solamente con la alianza, sino con el líder que tenemos nosotros, que es María Corina, al cual no podemos pensar ir sustituyéndolo. Y yo creo que hay que tener una estrategia común, María Corina y el resto de la población que se está organizando, porque si nos empezamos a organizar esa rebeldía en rebeldías parciales de equipos, eso tampoco contribuye a nada. Tiene que haber una estrategia global que conduzca a una rebelión popular en Venezuela. No hay que olvidar que Lech Walesa fue exitoso por eso, porque la población se inmersó decidió perder el miedo y meterse. Yo creo que las fuerzas rusas en Polonia eran tanto más duras que las que tenemos nosotros en Venezuela por parte del gobierno. O sea, y lo mismo sucedió en la Unión Soviética. ¿Por qué Gorbachev se dio cuenta de que había que cambiar? Porque sabía que esa resistencia interna estaba organizada y, claro, ellos evitaron una confrontación interna y no le quedó más recursos que claudicar y disolver la Unión Soviética y intentaron, pues, por la vía democrática resolver el asunto, pero han regresado a la estructura totalitaria que mantiene Putin, que la ha rescatado y que, bueno, difícilmente uno ve solución en el caso de Rusia. De manera que, pero Rusia, China, Irán y tal son nuestros enemigos, no les interesa que en Venezuela haya cambio, no les interesa. Maduro tiene un apoyo sustancial con ellos y hará lo posible. Por eso, la solución en Venezuela, esa que están planteando de un acuerdo con Maduro, que capitule, no funciona. Hay otros sectores de la población, sobre todo en la diáspora, que están esperando que Estados Unidos invada a Venezuela y le declare la guerra. Eso es una opción que uno habla con la gente. Es una opción que, a mi juicio, primero, que está descartada y segundo, que es un error total que sea el Estados Unidos el que derroque al régimen venezolano, porque eso significa que Estados Unidos tiene que asumir la responsabilidad del gobierno. Los venezolanos no se han dado cuenta que si Estados Unidos pone recursos financieros, militares, para derrocar a Maduro, porque se convencieron de la necesidad de hacerlo, el gobierno no lo vamos a hacer nosotros. No es que el gobierno al día siguiente de que los Estados Unidos invadan, bueno, aquí está, le damos el poder a María Corina y nosotros nos vamos. Eso no es así. Hay que recordar el caso del Irak y todas esas cosas, porque en Venezuela el enemigo queda vivo, queda adentro. De manera que no es sencillo eso. Y hay otras personas que están esperando una fractura interna en las Fuerzas Armadas. Eso tampoco va a suceder, salvo cuando el nivel de rebelión interna sea de tal magnitud de que se logre un fraccionamiento o una dispersión entre las principales fuerzas y se cree un caos. O sea, en Venezuela hay que crear una situación de rebeldía extrema en la población para que esas Fuerzas Armadas puedan tener algún tipo de reacción. Pero un golpe frío de las Fuerzas Armadas que sacan ellos, unos coroneles y unos generales, esa solución no es viable en Venezuela. Nosotros hemos llegado a los extremos de que
hay una especie de sumisión de la población en Venezuela y eso es muy grave. No me refiero a la población en general, a factores como Fede Cámara, a factores como algunas sociedades que andan por allí, este, y profesionales, etcétera, de cierto nivel, que están convencidos que Venezuela no tiene solución y que hay que claudicar y hay que olvidarse de María Corina y hay que trabajar con lo que se tiene. Y eso es un sector que está ganando opinión también en Venezuela. Entonces, yo insisto en dos cosas. Uno, que la solución de Venezuela no es pacífica, que hay que crear un movimiento de rebeldía nacional inmensamente grande en las calles de protesta, inspirados en el caso de Polonia. Y quizás en ese momento los organismos internacionales puedan intervenir. Porque, ¿qué pasa con los organismos internacionales? Cierto, en Venezuela hablan, pero ven en Venezuela una bicefalía de la oposición, de los factores que no hayan que hacer. Que, esa estrategia de hundir a María Corina está en marcha, de que la población no se decepcione, sino diga, ya ella hizo lo que tenía que hacer, ya no se puede hacer más nada. Las circunstancias dirán cuando podrán haber otros líderes. Esa es una corriente de opinión que pesa ahorita en Venezuela. Yo que tengo contacto con gente. En mí eso es preocupante. Entonces, conclusión. Para mí, la solución en Venezuela no es pacífica. Es todo. Bueno, la Voy a hacer un intervención comentario. ¿tú quieres intervenir? Sí, voy a hacer un comentario. Ok, adelante. Bueno. La verdad es que Aurelio Useche tiene razón cuando hace un planteamiento de la naturaleza que está haciendo, de que realmente si no hay una rebelión no hay manera de crear un catalizador que permita resolver el tema. Claro, eso implica una planificación estratégica importante, y donde la oposición tiene que jugar un papel de iniciativas dentro del contexto de que esto es una dictadura y que están sustentadas en acciones electorales fraudulentas y en la represión, en la limitación de los derechos humanos, en todo el tema que tiene que ver con el efecto socioeconómico que está sufriendo la población, y esos son elementos para una rebelión. Claro, esos elementos son fundamentales para poner en marcha iniciativas civiles independientes y con movimientos disidentes para defender los derechos humanos y fundamentalmente la dignidad individual. Creo que el punto de partida para esa acción cívica que se transforma en política buscando el poder legitimado por unas elecciones que se celebraron el año pasado. Claro es que el ordenamiento jurídico no nos ayuda, es una fachada manipulada por el gobierno, en tal sentido no hay manera, es una ilusión y ellos lo que hacen es reprimir y usar las leyes como medios de poder, y eso implica una violación de la legalidad y da los elementos fundamentales para una rebelión. Bueno, estos elementos nos llevan a revisar las estrategias. Existen cientos de organizaciones civiles que crean una especie de organización paralela en Venezuela. Organizaciones no gubernamentales dispersas por todo el territorio nacional y mucho más en la diáspora, que se ha organizado debidamente en grupos importantes de opinión que han llevado su mensaje y la problemática venezolana a las instancias internacionales. Han hecho una contribución invalorable para hacer del conocimiento global la situación del terrorismo que se vive en Venezuela. Pero en Venezuela la respuesta ha sido también de organizaciones paralelas que se van montando individualmente, colectivamente,
van creciendo, se van uniendo, pero las tenemos dispersas. Yo creo que es la hora de un llamado fundamental del liderazgo para agrupar buena parte de esas organizaciones con el fin de hacer un planeamiento adecuado que permita estimular y hacer una catarsis en lo que se refiere al tema de un movimiento popular que conduzca a la salida del régimen. Ese desafío se está montando, pero yo creo que hay que estimularlo y nosotros como académicos debemos colaborar con un objetivo que permita razonar una posición democrática. Eso se puede lograr a través de una manifestación razonada, una manifestación escrita donde haya, digamos, unidad de criterios, que haya objetivos compartidos, que la población los asuma como tal para lograr entonces tener una narrativa adecuada que facilite la comprensión de una situación que nos puede llevar a muchos caminos, a derroteros no, incluso no previsibles, pero que lamentablemente cuando un gobierno se aferra, como está ocurriendo en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela y va a ocurrir en Bolivia, pues entonces la situación se inscribe dentro de mecanismos globales de otra naturaleza donde empiezan a participar las contradicciones existentes, por ejemplo, con Irán, que tiene una cabeza de playa importante en Venezuela y los intereses norteamericanos se ven comprometidos y todo el manipuleo de recursos materiales y humanos se afectan y entonces eso también añade argumentos adicionales para poder liberar a la economía, para poder liberar el tema de la sustentación de la vida del venezolano y eso requiere entonces una planeación adecuada, pero requiere una fundamentación conceptual correcta. Eso creo que es el reto que los académicos tenemos para suministrarle al liderazgo las bases necesarias para tratar de crear una unidad, ya no de organizaciones, sino sobre la base de una filosofía política que permita crear las bases de una institucionalización del país. Bueno, permite, Genaro, complementar tu planteamiento. Yo creo que el problema de la salida de Maduro se debe a la incapacidad de la población venezolana de organizarse en un solo frente real, no la plataforma democrática. Esos son entelequias que se han montado con la vista de una circunstancia, pero no forman parte de lo que tú mencionas, de una estrategia que conduzca a eso, de un convencimiento, que es lo que tú estás proponiendo, de que existe un convencimiento global de todas esas sociedades civiles que están por allí polulando y que tienen diversidades de opiniones y de criterios. Incluso en las academias, yo que estoy en la Academia de Ingeniería, veo cómo en las sesiones, cuando se ha hablado de temas que tienen que ver con la política, se refieren que las academias tienen que tener una enorme prudencia, que no deben caer como partidos políticos. Yo le digo esto porque el problema es nuestro y los factores internacionales no ven a Venezuela unida alrededor de algún proyecto realmente quizás lo fue el año pasado, María Corina, con las elecciones, pero a lo que el gobierno, pues, y cosas que era previsible, desconociera eso, se ha venido desgastando inexorablemente su figura y la figura de Mundo González, este, y la población está dispersa y no hay un consenso nacional sobre el qué hacer. Y eso es lo grave. Sobre todo en el entendido de que no nos estamos enfrentando con que Maduro es un incapaz y que no sirve para nada, no, y que lo de ellos es un ladrón, no, no.
El problema es más de fondo. Es más de fondo porque esa estructura de gobierno que ellos han adoptado es similar a otras estructuras de gobierno del autoritarismo mundial, del autoritarismo que de alguna manera existe en Irán, del autoritarismo que existe en las repúblicas orientales, a ese autoritarismo que emana de Turquía, de esos países que tienen realmente, de Egipto, de otros países, que tienen realmente una vocación anti-oeste. Venezuela forma parte de esa estructura y esa estructura lo apoya. Y mientras nosotros no tengamos una unificación verdadera, real, como yo digo, pues una rebelión interna de verdad que conmueva el país y que, bueno, con todos los riesgos que significa una rebelión. Pero Y tú estás hablando de una cosa muy importante y efectivamente tienes razón, pero yo lo quisiera contestar ese interrogante con una realidad, ¿no? Fíjate, en el exterior, la oposición y las razones por las cuales motivaron la salida de tantos venezolanos se ha agrupado y tienen opiniones comunes. Hay una intersección de intereses y se manifiestan y ha tenido éxito en los organismos internacionales. En Venezuela existen miles de organizaciones civiles con objetivos propios, pero que también son el reflejo de la opinión generalizada del daño que se está haciendo en el país. Igual que las ONG, existen gremios, existen sindicatos, existen centros, existen frentes, existen foros, existen academias, existen universidades. Es decir, hay una fragmentación horrible. de las organizaciones paralelas y uno se pone a registrarla y a conversar con sus liderazgos particulares y se da cuenta inmediatamente que hay puntos comunes de sensibilidad particular para el desarrollo de las actividades. Y siendo así, entonces el tema está en cómo lograr unir al menos el concepto para poder estimular acciones que nos conduzcan a una rebelión. Bueno, ese es el punto. ¿Cómo lograr, más allá del discurso de María Corina, que es unificador, lograr un planteamiento compartido de consenso que obligue prácticamente a una acción? Porque además tenemos un obstáculo gigantesco. Cada organización que está estructurada para un objetivo determinado, pero que tiene opiniones políticas muy claras, adversando al régimen, tiene el miedo en los huesos, porque la represión es tan grande que cualquier manifestación pública, cualquier manifestación en la calle, tiene una represión ganada, hasta el punto de que todo el tema de represión ha crecido a una velocidad increíble, se ha doblado o triplicado. Ya no hay consideraciones de ningún tipo. Simplemente por mirar mal a un guardia o a un policía o simplemente mostrar una opinión contraria desde el punto de vista de la opinión del gobierno, entonces francamente determina que haya una reacción violenta y salga del juego el tema de la represión. Justamente ese es el punto Claro, que hay que buscar. Me dan una Claro, oportunidad. Yo sí creo que aquí nosotros podemos identificar distintos escenarios en los cuales se puede argumentar y se podría plantear transitarlo. Por supuesto, eh, la capitulación es uno de ellos, la rebelión es otro escenario y la renuncia es otro escenario. Y ahí podríamos a lo mejor identificar otras salidas, otros caminos. Lo que nosotros no podemos seguir es estancados en un momento político en los cuales la única cosa que parece que está avanzando, eh, sin nosotros poder dar una opinión a fondo, porque nosotros no sabemos cuál es
la planificación que pueda tener María Corina y el mundo, que no ha sido compartida abiertamente. Pero sabemos que la gente que detenta el poder pretende mantener una línea de conducta destinada a seguir apropiándose de todos los espacios del ejercicio de la política en el país, con un proceso de elecciones que lo que es un templete de lo que debería ser un proceso democrático, pero que les conduce a ellos a alcanzar unos objetivos. Ahora, ¿qué hacer desde nosotros, desde la posición que nosotros tenemos en la sociedad? Bueno, nosotros no tenemos el poder para asumir la rebelión, ni para inducir un proceso de, de levantamiento militar, ni nada por el estilo. Nosotros tenemos que buscar cómo movilizar la sociedad hacia la búsqueda de un objetivo, de un discurso que le pueda permitir a la sociedad evolucionar sin que esté ausente alguno de los factores que se están comentando, porque la rebelión puede ser parte del proceso de capitulación. ¿Por qué? Porque en la medida que la misma población, buscando un objetivo de entendimiento, porque al final siempre tendrá que ocurrir un entendimiento entre las partes en conflicto, como ha ocurrido en todos los conflictos. Todos los conflictos finalizan con un acuerdo mínimo. Entonces, nosotros lo que estamos es identificando la obligación de ir promoviendo un entendimiento mínimo dentro del país, en donde se garanticen cosas para un lado y para otro, porque de no ser así, lo que va a seguir vigente es el camino de la violencia. Y la violencia no puede ser eterna tampoco, no puede ser eterna, ni tampoco podemos aceptar el sometimiento, que es el camino que está pretendiendo imponer la gente que te detenta el poder. Vamos a seguir nosotros aceptando lo que está ocurriendo. Cada sector tiene que darse cuenta de su realidad. ¿Cuál es la situación del salario del país? Ahí no hay salario, ahí se acabó la posibilidad de que tú, mediante el trabajo, que es la única cosa que se ha inventado, desde que la agricultura apareció y formó parte de la civilización, eso es trabajo y es la única manera que el ser humano puede generar los recursos necesarios para poder desarrollar un proyecto de vida. El trabajo no tiene sentido en el país porque no hay la contraparte del trabajo del salario, y allí no hay salario, eso se acabó. Y vamos a seguir nosotros entonces aceptando que seguir participando en un mundo ficticio donde tú y que trabajas para obtener qué recursos. Entonces vamos a vivir todo el tiempo en una sociedad con irregularidad para poder generar un recurso y tú poder subsistir dentro de esa realidad. Yo creo que nosotros tenemos que intentar buscar caminos que nos permitan enmarcarnos dentro de lo que significan los pactos sociales y que está reflejado en la Constitución. La Constitución de Venezuela está ausente de la organización de la sociedad. Entonces, nosotros tenemos que buscar cómo promover un discurso, una propuesta que permita a la sociedad avanzar y moverse del estado actual de las cosas, que es del sometimiento, un sometimiento arbitrario, violento, impuesto, eh, burlando todos los derechos, eh, donde solamente una cúpula gobernante es la que está teniendo las posibilidades de tener beneficio. Yo creo que nosotros no podemos mantenernos con los brazos cruzados esperando que eso siga avanzando y apoderándose cada día más de lo que es la sociedad. Nosotros tenemos que buscar una propuesta. La capitulación es una propuesta que nos conduce a, a una perspectiva de un entendimiento en donde tiene que ir produciéndose un retorno a una gobernabilidad mínima, en donde rescatemos derechos, deberes de todos, para que nosotros podamos ir respetando una ruta que nos permita regresar
a un proceso de carácter democrático. ¿Y por qué democrático? Bueno, porque eso es la mejor propuesta que tiene la humanidad. La humanidad todavía no ha encontrado una propuesta que supere los principios de la democracia. Que la democracia puede tener eh, modelos, ajustes y ser sometida permanentemente a un mejoramiento. Claro que sí. Y ese proceso es el que nosotros debemos de promover. Ok, bueno, mira, se han incorporado José Domingo Ortiz y José Manuel Serna. Ajá. El tema hasta ahora ha sido la imposibilidad real de sacar por vía negociada, por vía militar o por vía de cualquier tipo a Maduro. En consecuencia, estamos en presencia de una gente que quiere interesarse en el poder y que estamos buscando fórmulas de que la multitud de organizaciones que existen en el país, activas, soterradas por miedo, puedan inducir mediante un lenguaje común, mediante objetivos comunes, una rebelión que permita echar del sistema a un modelo que ha arruinado a Venezuela. Entonces, claro, eh, digo esto un poco como resumen de las cosas que hemos hablado aquí, bien importantes, y que José Manuel y José Domingo, si quieren intervenir, pues con todo gusto. Jesús, no sé si José Manuel quiere intervenir. Aurelio, no sé si iba a hacer un comentario después de que Yo sí, para si las demás personas no quieren en este momento intervenir, yo quiero insistir que el problema de fondo de Maduro, Maduro no está solo. Maduro está acompañado de factores internacionales que le dan soporte. Le dan soporte político, como el caso del Irán, etcétera. Maduro no está solo de ninguna manera y razón por la cual él, esa, esa, toda esa exportación de petróleo que no se está, que no se está haciendo para Estados Unidos y está yendo al Oriente, con ayuda de todas las manipulaciones, etcétera, de sus países. Desde luego que ni la China ni Rusia tienen interés en tener compromisos financieros más con Venezuela, por la misma razón de que no ven en Venezuela un país organizado, una población organizada. Nosotros somos un pueblo anárquico que nos acostumbramos a un estilo de vida que nos dio el petróleo y que construimos una sociedad alrededor del rentismo petrolero, en la cual el Estado era el suplidor fundamental de recursos y un sector privado que concurría. Y eso generó un estado de relativo bienestar hasta que ese sistema pues falló, colapsó. Y colapsó el Viernes Negro, no fue en el 98. Colapsó en el Viernes Negro y el Viernes Negro del 98 los dirigentes del país no actuaron en consecuencia de la necesidad de modificar la estructura económica que el país tenía. Carlos Andrés Pérez intentó y lo tumbaron. Y lo tumbaron porque se alzó Chávez, porque apareció la figura de Chávez que ofreció una, una Venezuela posible y deseable y Y con revanchista como lo populismo. que la población quería. Jesús Entonces, Bueno, Ortiz, quedan 6 minutos. yo quiero concluir con lo siguiente. Ajá, no, No hay solución pacífica en Venezuela. Ok, Hay que tenerlo claro. ok. ok. José Domingo, por favor. Bueno, muy Jesús buenas Ortiz. tardes. Jesús, perdón. Jesús. Jesús, Ok, disculpe. gracias. Bueno, me disculpo por haber llegado tarde. La cosa es que escasamente hace media hora llegué de viaje, pero dije, mira, aquí los muchachos deben estar reunidos y es interesante siempre estar ahí. Bueno, sí, en verdad, eh, no es, no, oírlos a ustedes por un momentico casi que uno se entera con pocas palabras de los temas y definitivamente creo que estoy totalmente de acuerdo con Aurelio, que definitivamente nos define en alguna forma una de nuestras cualidades, que es eh, quizás la forma del facilismo
y el acostumbramiento a que sencillamente las soluciones a nuestros problemas vengan, como decimos en medicina, por visa tergo. De alguna forma alguien solucionará nuestros problemas. Y lo que decía Juan, es verdad, de otra forma, pues existe una cantidad enorme de organizaciones en el país que tratan de una forma u otra de luchar para ver de qué manera podemos tener éxito en salir de este desastre. Pero definitivamente, siempre insisto en que definitivamente ninguna de esas organizaciones, ninguno de los partidos políticos, ninguna de las acciones que se han tomado hasta ahora, definitivamente ha logrado tener algún tipo de posibilidad real de salir de esto. Y de hecho, por supuesto, en alguna oportunidad las tuvimos. Hace muchos años, pues la calle era nuestra. Hoy en día no. Definitivamente hoy, como decía la palabra, subterráneamente se está trabajando y que casi que ni se conoce de qué trata el trabajo que están haciendo las diferentes organizaciones que dicen trabajar para liberar a Venezuela. Cosa que yo creo, sí, pero que sin embargo sigue siendo de una forma muy oculta las acciones que se pretenden. Y insisto que de una manera u otra no se trata de organizaciones ya, no se trata de partidos políticos, se trata de lo que tú decías, Juan, de buscar propuestas reales que definan el inicio de unas acciones concretas, pero que tomen al pueblo de Venezuela, lo tomen como el protagonista real de la lucha, que está dispuesto y siempre ha estado dispuesto. Solamente tenemos que de alguna forma instrumentar acciones pacíficas que inicien ese proceso de motivar a la población a expresar su voluntad real. Pero eso hasta ahora, pues, hasta ahora solamente se ha utilizado la masa poblacional venezolana, tanto dentro como fuera, para marchas de 10 de la mañana a 12 del día o a las 2 de la tarde y asistir o no a elecciones. Del resto, no, en mi opinión, no se le induce de alguna forma, no se le estimula a expresarse. Y hoy en día tenemos muchísimos mecanismos, particularmente en las redes sociales, los medios electrónicos, las formas de decir claramente, de una manera tajante, la voluntad del pueblo, que se exprese, no importa que se inicie bajo esquemas electrónicos, pero que se palte claramente el deseo del pueblo venezolano, porque es así. Decimos que tenemos el 90 y tanto por ciento rechazo al régimen, pero tenemos que demostrar eso diariamente. Ya no podemos demostrarlo en la calle. Ya María Corina lo ha dado todo, y María Corina hoy en día no puede salir a la calle a movilizar a la población, pero sí tenemos propuestas claras de que podemos tener la oportunidad de estimular, proponiéndole al pueblo acciones pacíficas de la forma que sea. Ahora bien, ayer mismo, yo hablaba de este grupo ayer mismo con un muy allegado a María Corina Machado. Y mi muy buen amigo, por cierto, buen amigo de Omar González Moreno, y le decía uno de los problemas de María Corina es que alrededor tiene casi un impenetrable círculo de acero que no permite que permee la opinión de grupos como este que está hoy en día aquí, que no tiene fórmula para llegar claramente a que sus propuestas lleguen a que sean analizadas por lo menos, para que se estructure por lo menos una acción concreta. Y este grupo tiene fórmulas para proponer. Pues definitivamente ya el análisis, ya las conclusiones, ya la forma de expresar el descontento, ya lo tenemos. Yo sugeriría que pasemos a una fase de propuestas concretas, que definitivamente se analicen, se estudien y pueda eventualmente ponerse en marcha acciones que poco a poco vayan minando nuevamente el poder que tiene esta gente. Porque definitivamente no es cierto que este gobierno está débil, como quieren decir algunos.
sí, puede que tenga debilidades y tiene talones de Aquiles bastante, pero nosotros estamos más débiles. Tenemos toda nuestra batería política trabajando, como dice Juan, subterráneamente. Por favor, de esa manera no va a ser posible. Claro está, sí, es bien cierto, ninguna de estas dictaduras son eternas, pero duran 65 años como en Cuba, 20 y pico de años como en Nicaragua, 23 años en Rusia. Esta gente, como dicen en mi pueblo, no juega carritos. Esta gente se instaura en el poder para subyugar al pueblo y beneficiarse de ello. De tal manera que yo propondría que iniciemos una estructura de propuestas concretas, posibles, analizadas, verificables en términos concretos, que puedan ser eh, definitivamente tomadas, pero insisto, que sea el pueblo venezolano el que participe protagónicamente en expresarse a través de esas propuestas que pueden ser, que podamos, este grupo y cualquier otro, llegar a poner en el estrado para que se tomen acciones que inicien. No va a ser fácil. Estamos muy mal posicionados. Estamos trabajando en el subsuelo, mientras esta gente sigue matando, poniendo presos. Ahorita es difícil. Una situación no puede ser más difícil que la nuestra. De tal manera que mi conclusión sería esa, pues. Llegaron a pasar a la fase de hacer propuestas concretas, de que buscar los mecanismos de que el pueblo inicie un proceso Ok, protagónico ok. de expresar su voluntad. Muchas gracias, Jesús. Señores, yo tengo antes de las 12 otra reunión que la voy a hacer muy corta porque tengo además un tema de trámite de ciudadanía. Les agradezco mucho. Yo creo que ha sido muy fructífera la reunión. Mi conclusión es que la soga revienta por lo más delgado.